bendiga su nombre y dile: no hay nadie como tú, Jesús. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, solo tú eres poderoso, Jesús. Y nuestra vida es una vida de adoración que te busca, que te glorifica, amado Dios. Solo tú eres santo, Dios. Te adoramos, Jesús. Te buscamos a ti, amado Dios. Gracias, amado Jesús. Gracias, Jesús. Qué inagotable es, Señor. Te adoramos, Jesús. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí, por mi nombre me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor.
Muy buenas noches, amada iglesia. Qué bueno tener nuevamente esta oportunidad de compartir la palabra del Señor, de poder escuchar esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de muchas veces de circunstancias que lo que procuran muchas veces es que nuestra fe mengüe, pero nosotros como hijos de Dios nos mantenemos firmes sin fluctuar, nos mantenemos firmes en la esperanza que nosotros tenemos. Y hoy quiero darles una palabra de aliento que el Señor ha traído a mi vida y que ha alentado mi vida. Y antes de eso quiero que podamos orar para que esta palabra sea de refrigerio para nosotros, para que esta palabra nos traiga vida, para que esta palabra nos traiga ánimo, tranquilidad en medio de la circunstancia que puedas estar pasando. Y Padre bueno, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es lo más importante que nosotros tenemos, Señor. Gracias, Dios, porque tú inspiras confianza, Señor amado. Gracias porque tu palabra nos lleva a vernos, Señor amado, con la realidad, Señor, distinta a la que vemos actualmente, Señor amado, poniendo siempre la verdad de tu palabra por encima, Señor. Gracias, Dios del cielo. Hay tanto por agradecerte, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, por tu fidelidad, por siempre mostrarte fiel, Señor. Ayúdanos, Dios, a no perder la expectativa, Señor amado, día a día, en cada área, en cada circunstancia que podamos estar viviendo, Señor. Te lo pido, por favor, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Y hoy quiero hablarles bajo el título Con gran expectativa. Y eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas, que estemos con una gran expectativa, creyendo en un Dios todopoderoso, creyendo en un Dios que hace las cosas mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Y quiero que me acompañen al libro de Daniel, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 26. Creo que para muchos esta historia es muy conocida y hoy quiero que nosotros podamos tener una expectativa de lo que el Señor desea hablarnos. Daniel, capítulo 3, versículo 15 al 26, dice la palabra del Señor. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os librare de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarnos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Difícil situación. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey.
Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Gloria al Señor por esta palabra. Es una historia que parece un poco fantasiosa, ¿verdad? Algunos de nosotros la escuchamos desde niños y la vemos como algo parecido a los cuentos de los hermanos Grimm. Sin embargo, hoy puedo descubrir y puedo ver que no es una historia más, es un acontecimiento que vivieron algunos jóvenes escogidos por Dios del pueblo de Israel durante el cautiverio en Babilonia. Esto no es una historia de los cuentos de los hermanos Grimm, esto es algo genuino, algo que pasó realmente a unos muchachos que decidieron acercarse al Señor, que decidieron agradar a Dios por encima de cualquier circunstancia. Para tener un poco más claro este pasaje necesitamos entender un poco su contexto. Ahora, el pueblo de Israel, a causa de su desobediencia y de no cumplir el pacto con Dios, terminaron siendo esclavizados. Los sacaron de su tierra, fueron conquistados por los babilonios, como les decía. Los gobernadores de Babilonia pidieron escoger, específicamente el rey Nabucodonosor pidió escoger de los principales, es decir, de las personas más importantes del pueblo de Israel que eran esclavizados, de los príncipes, aquellos que en cultura eran más estudiados que otros. Ahora, escogieron a una serie de personas que cumplían estas características y escogieron especialmente a 4 jóvenes, a 4 muchachos. Uno de ellos era Daniel, otro de ellos era Sadrach, otro pues, que después le pusieron ese nombre, Sadrach, Mesach y Abednego. Eran 4 muchachos en ese momento en el que estaban siendo esclavizados, pero que fueron escogidos para ser gobernadores, para poder gobernar junto con el rey Nabucodonosor. Ahora, estos jóvenes, estos 4 muchachos eran diferentes a todo el pueblo, pero ellos eran escogidos para servir en el palacio del rey pagano, es decir, del rey Nabucodonosor. Ellos podían comer de la misma comida del rey, pero ellos tenían claro su propósito en la vida y tomaron la decisión de no contaminarse con la comida del rey porque era ofrecida a ídolos. Ahora, cuando los escogen, quien los escoge le dice que tienen que comer de la comida del rey. Ellos le dicen que no quieren contaminarse y que les den legumbres. Y resulta que cuando hacen una comparación de las personas que comían de la comida del rey y de estos muchachos, ellos resultaron 10 veces mejores en todo que cualquiera de los otros. Ellos sabían el Dios que tenían. Y te pregunto a ti, ¿tú sabes el Dios que tienes? Tú puedes tener la convicción hoy de decir, no me contamino con nada porque yo sé el Dios que tengo, porque yo sé al Dios que sirvo. Ahora, la situación no era nada fácil. Se encontraban siendo esclavizados estos muchachos. A pesar de que estaban en una posición de eminencia, ellos habían sido llevados cautivos por los babilonios. Ellos tenían en su corazón no dejarse contaminar por el mundo que los rodeaba ahora. Vemos que la expectativa que ellos tenían al no contaminarse solo con una comida tuvo un resultado espectacular. Algo que nadie más tenía. Miremos lo que dice Daniel 1:17. Dice la palabra del Señor. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora, vemos que estos muchachos decidieron no contaminarse y Dios les dio inteligencia y sabiduría en todo para que pudieran ejercer las labores que ellos tenían que hacer como gobernantes. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías.
Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Estos muchachos tenían una gran expectativa. Ahora, ¿por qué? Ellos decidieron no contaminarse. Dios no había hecho esto de hacerlos 10 veces mejores. No, ellos sencillamente tomaron una decisión de mantenerse íntegros, de mantener sus principios, de tener una expectativa grande y gloriosa, porque mantuvieron sus parámetros, los parámetros que el Señor había puesto en sus vidas, en sus corazones, y pudieron ver algo glorioso. ¿Y qué fue lo glorioso? Que vieron que ellos tuvieron 10 o fueron 10 veces más o mejores que el resto de las personas estudiadas que había en ese reino. Estos muchachos tenían una gran expectativa porque sabían que tenían un gran Dios. La expectativa no es otra cosa que la esperanza de realizar o conseguir algo. Es la posibilidad de que algo suceda. Es la seguridad de que algo suceda. Ellos tenían su meta fija y era agradar a Dios. Ellos no soñaban con reinos, no soñaban con ser gobernadores. Ellos deseaban agradar al Señor por encima de todo. Así les costara su propia vida. Ellos sabían que habían sido creados para la gloria del Señor. Ahora, ¿esto qué nos muestra? ¿Esto qué nos lleva a nosotros a pensar y a darnos cuenta? Nosotros estamos hechos para la gloria del Señor, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Estamos diseñados para agradarle, para honrarlo. ¿Con qué? Con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestra fe, conducta y amor que pone el Señor en nosotros en la medida en que estamos más en su presencia. Ahora, para no perder la expectativa, necesitamos hacer algo que estos jóvenes hicieron. Y es no poner nuestra mirada en las cosas temporales de este mundo. Estos muchachos habían sido puestos como gobernadores en medio del pueblo que estaba siendo tomado como esclavo. Pero ellos tenían una meta fija y era agradar a Dios. ¿Qué les decía el mundo en ese momento? Que debían inclinarse a adorar una estatua, porque de lo contrario morirían. De lo contrario perderían su posición como gobernadores. De lo contrario perderían privilegios en esa tierra. Ahora, nosotros muchas veces perdemos la expectativa o menguamos esa gran expectativa que debemos tener de nuestro Dios por fijarnos en aquellas cosas que nos dice el mundo. Ustedes saben, o muchos de ustedes saben, la circunstancia que nosotros hemos estado pasando como familia. Y no ha sido fácil, es duro. De corazón se los digo, es muy duro. Pero el punto es que no nos mantenemos en tristeza o en derrota, porque sencillamente tenemos una expectativa de un grandioso Dios, porque no vemos lo natural, porque no nos quedamos meditando en el reporte del médico, o no nos quedamos meditando en lo mal que se ven las circunstancias, sino por el contrario, nos ponemos nuestra mirada en Jesús, ponemos nuestra mirada en una expectativa mucho mayor. ¿Por qué? Porque tenemos un gran Dios. Si tú tienes una gran expectativa es porque tienes un gran Dios, un grandioso Dios. Perdemos la expectativa cuando consideramos las circunstancias temporales por encima de lo que ya está establecido en su palabra. Cuando prestamos más atención al informe, a las noticias, cuando prestamos más atención a la realidad que a la verdad de su palabra. Ahora, no negamos la realidad. No es que yo diga que no está pasando. Sí está pasando. Yo quisiera que no, pero sí está pasando. Y cuando veo que sí está pasando, realmente yo necesito poner mi confianza no en las personas, no en las circunstancias, no en aquello que es temporal y pasajero, sino en aquel que permanece para siempre. ¿Qué te dice el mundo hoy? En este momento, vive con temor. Inclínate hacia un virus o hacia un enemigo invisible. Nos dice muchas veces, no hay esperanza para el futuro. Nos dice muchas veces,
Inclínate con temor al futuro. Ahora, muchas veces nos puede decir muchas cosas el mundo. El mundo también nos puede decir que sirvamos más a otras cosas, que no perdamos el tiempo en la iglesia, tantas cosas. Pero el punto es que cuando nosotros fijamos nuestra mirada en las cosas terrenales, en las cosas pasajeras, intemporales de este mundo, vamos a perder la expectativa del grandioso Dios que tenemos. Estos muchachos no fijaron su mirada en lo que se les pedía, que era adorar a la estatua. En este momento muchos pensamos más, ahora, ¿qué es adoración? Es como glorificar, es como honrar algo, ¿verdad? Es posible que nosotros en muchas ocasiones estemos adorando este virus o estemos poniéndolo en primer lugar, a eso me refiero, lo estemos poniendo en primer lugar en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ahorita en general casi todas las noticias hablan de lo mismo. Entonces está tanto en nuestra mente, tanto en nuestro alrededor, que terminamos poniéndolo por encima del Señor. Y resulta que no podemos vivir con temor, no podemos poner nuestra mirada en lo pasajero de este mundo. Les aseguro que esto va a pasar. Todo va a estar bien y esto va a pasar. Ahora, claro, hay mucho dolor, hay mucho temor en medio de las personas, pero les aseguro que todo esto va a pasar y vamos a salir victoriosos en medio de las circunstancias. No fijes tu mirada en aquello que no puedes hacer. No fijes tu mirada en aquello que te hace falta. No fijes tu mirada en las imposibilidades y en las limitaciones que tienes. Porque si te fijas en esa mirada vas a perder la expectativa, que es la esperanza de obtener algo. Y si pierdes la esperanza, entonces, ¿cómo vas a llegar a obtener aquello que necesitas? ¿Qué más te puede estar diciendo a ti el mundo en este momento? No pierdas su tiempo en la iglesia o en redes sociales, viendo los servicios de la iglesia. Dedícate a realizarte como persona, cumple tus sueños, cumple tus metas. Sin embargo, solamente enfocarnos en eso y dedicarnos a eso no dará el cumplimiento del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estos muchachos, por ejemplo, no se fijaron en ser mejores cada día ellos, no se concentraron en eso. ¿En qué se concentraron ellos? Ellos se concentraron en no contaminarse con la comida del rey. Ese era su objetivo, agradar al Señor al no contaminarse con la comida del rey. Y al hacer eso, lo que terminó pasando es que Dios los hizo a ellos, no ellos. Dios los hizo a ellos 10 veces mejores. ¿Quieres ser 10 veces mejor de lo que eres? Entonces pon en tu corazón el deseo de no contaminarte, el deseo de agradar al Señor por encima de las circunstancias, de estar incluso a dar tu propia vida a causa de estar firme en lo que tú y yo creemos. Ahora, en 2 Corintios 4:18 dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que vemos en esta tierra es pasajero. Los problemas pasarán. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muchos podemos decir que si solo nos fijamos en Dios, no podremos hacer todo lo que hemos soñado. Y hoy te digo que al fijarse en Dios por completo, nos llevará más allá del cumplimiento del propósito que el Señor desea. O sea, Dios quiere llevarnos incluso más allá de lo que tú y yo hemos soñado, de lo que tú y yo hemos imaginado, mucho más allá. Y esto es glorioso. ¿Por qué? Porque es que no se trata de nosotros, se trata de que en la medida en que nosotros nos centramos más en el Señor, en la que estamos más en su presencia, como decía hace 8 días, que somos transformados, transfigurados, es decir, que en la medida en que estamos más con Él, podemos mostrar ahora nuestra nueva naturaleza y lo que ahora hay en nosotros, pero se trata de tener una comunión genuina, de querer y desear y anhelar con todo nuestro corazón, agradar al Señor, pero por encima de agradar al Señor, es decir, de mantener una relación con Dios, de no dejarnos dominar por lo que dice el mundo, de no dejarnos contaminar con el temor, con las mentiras que Satanás quiere que nosotros también vivamos.
No perdamos la expectativa, fijándonos en este mundo creído. Creamos en aquel que de la nada lo hizo todo. Ahora, con expectativa, necesitamos tener no solo una expectativa, sino una gran expectativa. ¿Por qué? Porque mantenernos con una gran expectativa, porque tenemos un Dios demasiado grande, un Dios demasiado poderoso. Ahora volvamos a Daniel capítulo 3, versículo 17. Mira lo que le dicen estos muchachos, estos tres muchachos, porque aquí estaban Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, he aquí en nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahora, antes de esto leímos que el rey les dio como la última oportunidad. Les dijo, bueno, cuando suenen los instrumentos musicales, lo único que tienen que hacer es adorar la estatua. No tienen que hacer nada más. Y ellos le dicen, ellos le dicen, no tienes que pedirnos acerca de este asunto, porque sabes, oh rey, nosotros no vamos a adorar a absolutamente nada que no sea el Señor. Y dice la palabra del Señor que el Señor los libraría. Y si no, igual no iban a adorar al Señor. Tremenda convicción que tenían en Dios. Tremenda convicción en ese grandioso Dios. Ellos no fijaron su mirada en ese horno de fuego que seguramente era intimidante, se trataba de la vida de ellos, era una situación de vida o muerte, pero ellos no se fijaron en la situación, sino que ellos se fijaron en el grandioso Dios que tenemos. Si tenemos una gran expectativa, realmente podemos ver a un Dios demasiado grande obrar en nuestra vida. No es solo no fijar nuestra mirada en este mundo, es mantener nuestra expectativa en alto. Mantén tu expectativa en alto, mantén tu esperanza en alto. Una gran expectativa muestra una gran fe, y esa gran fe muestra el gran Dios que tenemos. Pero si por el contrario tenemos poca expectativa, una expectativa muy baja, esto muestra poca fe, y veremos un Dios pequeño obrando en nuestra vida. Ahora, no nos conformemos con menos de lo mejor que Dios preparó para nosotros. Él determinó sanidad divina, y eso es para tu vida y para la mía. Él lo determinó, no te conformes con menos de eso. Él determinó provisión, Él determinó libertad del pecado y de la muerte. Él lo determinó para ti y para mí. No podemos conformarnos con menos de eso que Él estableció para nosotros. No nos dejemos engañar por nuestro enemigo, haciéndonos pensar que como el resto del mundo debemos vivir en temor. No, Señor, nosotros vivimos en confianza, en un Dios todopoderoso, en un Dios grandioso que hace más de lo que tú pides, que hace más de lo que tú imaginas. No nos conformemos, no nos conformemos. Jesús sabía quién era su Padre y nunca perdió su expectativa de lo que haría. En Mateo 8:23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. La expectativa de los discípulos era que perecerían o que morirían. Esa era su esperanza. Por eso despertaron a Jesús. Jesús les dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Ahora, esa pequeña expectativa hubiera podido traer a sus vidas la ejecución del temor, es decir, hubieran podido morir. Pero gracias a Dios Jesús estaba ahí, en esa barca, para mostrar ahora la expectativa que él tenía. La expectativa de Jesús, ¿cuál era? Que ellos no iban a morir. ¿Por qué? Le dijo al viento, calla, enmudece al mar. Todo se calmó. Amén. Gloria al Señor. Es saber definitivamente que tenemos un gran Dios de nuestro lado. Una gran expectativa muestra una gran fe, y una gran fe muestra un gran y glorioso Dios. Hay situaciones que se tornan imposibles para nosotros. Hay situaciones que tú y yo no podemos controlar. Nos gustaría, pero no podemos controlar. Y gracias a Dios que no las podemos controlar, porque es allí donde podemos ver a ese Dios de lo imposible
obrar. Es allí donde podemos descansar en aquel que tiene el control de absolutamente todas las cosas. La expectativa, estos 3 muchachos, por ejemplo, siempre tuvieron una gran expectativa de Dios, en Dios, y dijeron que los libraría y que incluso así ellos murieran, no adorarían a otros dioses. Sin importar la dificultad que podamos estar pasando o cuál sea el motivo de nuestra oración insistente en este momento, mantengamos fija nuestra expectativa en el grandioso Dios que tenemos. Él no nos defraudará, te lo aseguro. Él no nos dejará en vergüenza. Él hará más de lo que pedimos o imaginamos. Estos jóvenes tenían una gran convicción en Dios. Sabían quién los respaldaba. No era fácil ser esclavos. O sea, yo quiero que ustedes piensen, claro, lo leemos y como lo leemos así de corrido, pues como que vemos cuál es el final de la circunstancia y no vemos la magnitud del momento en el que ellos se encontraban. Número uno, eran esclavos en un lugar donde no era su tierra, estaban en Babilonia, y cuando estaban allí les dicen que deben ir en contra de sus creencias, ellos deciden no hacerlo, entonces van a meterlos en el horno de fuego, es decir, van a matarlos, pero cuando ellos no deciden obedecer al rey, calientan 7 veces más el horno en el que los iban a meter, o se iban a quedar supremamente calcinados totalmente. Pero ¿qué pasó? Ellos tenían expectativa en un Dios grandioso, porque lo que iba a pasar allí iba a glorificar el nombre del Señor. Ahora, no era fácil para ellos ser esclavos, tener una sentencia de muerte por no inclinarse ante el rey, pero no se fijaron en eso, sino en su Dios. La pregunta es, ¿qué expectativas tenemos de Dios en medio de la tormenta o en medio del fuego? ¿Cuál es tu expectativa en medio del momento difícil? Tal vez piensas que vas a fracasar. Tal vez piensas que vas a perder. Mira la expectativa que estás teniendo, porque muy seguramente eso va a mostrar la realidad de tus cosas más adelante. Pero si tenemos una gran expectativa y una expectativa conforme a la palabra del Señor, entonces vamos a ver cómo Dios se glorifica en medio de la circunstancia. Nuestra fe puede estar siendo probada para mostrar al mundo el gran Dios que tenemos. En muchas ocasiones se trata de creer o creer. Así como le pasó a los muchachos, se trataba de creer o creer, o sea, o morir o vivir, pero mejor dicho, no tienes más opción. Cuando las cosas se salen de tu control, es cuando comenzamos a descubrir esa absoluta dependencia de Dios. En esta oportunidad no vemos vacilación en estos muchachos, ni hubo lugar a duda. Se trataba de vivir o morir. Se trataba de obedecer al mundo o a Dios. Se trataba de mostrar quién era más poderoso, si el mundo con el horno de fuego o el Señor librándolos de ese horno de fuego. El mundo puede presentar situaciones, el mundo puede presentar circunstancias que parece que pueden acabar con tu vida. Pero ¿quién va a ser más poderoso? Dependiendo de la expectativa que tú tengas. Tal vez podemos tener más expectativa en el mundo. El domingo el pastor Oscar hablaba que muchas veces nosotros sí tenemos fe, pero tenemos fe en las cosas incorrectas. ¿Qué es lo incorrecto? Fe en Satanás. ¿Por qué? Porque creemos que él puede matarnos y no que Dios puede salvarnos. Así es muchas veces nuestro pensamiento. En esta semana que pasó, ha sido todavía una batalla de fe, pero cada día nos hemos estado convenciendo más de su palabra y, creyendo más en los planes que el Señor tiene para nosotros. Pero cada día necesitábamos estar enfocados en la expectativa correcta. Necesitábamos estar enfocados en lo importante, en lo que realmente era trascendental para la vida de mi papá, y era la palabra de vida que el Señor había dado. No el reporte de los médicos, sino la palabra de vida que Dios había establecido. Ahora, se trata de mostrar quién es más poderoso para ti, Dios o el mundo. ¿Qué tan poderoso es Dios para ti? Ahora, si tú recuerdas, Él es el Dios todopoderoso.
todo suficiente, nunca nos dejará en vergüenza, nunca nos abandonará. No estamos solos, tenemos un gran Dios con nosotros. Ahora, en Dios las expectativas grandes traen grandes resultados. Glorioso, ¿por qué? Porque cuando tú tienes una gran expectativa, vamos a mostrar a un gran Dios. Y cuando mostramos a un gran Dios, entonces vamos a tener grandes resultados. Aquellas personas en la Biblia que tuvieron su expectativa en Dios, tuvieron una gran respuesta. Fueron tan grandes sus respuestas que hoy las consideramos tal vez algo fantasioso y fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque las respuestas que Dios trae son sobrenaturales. Donde el médico dice hay muerte, el Señor dice no, hay vida. Donde la economía dice hay escasez, hay pobreza, el Señor dice no, hay provisión y hay sobreabundancia. Donde las personas dicen no, estás esclavo del pecado, el Señor dice no, en mí tienen libertad. Gloria al Señor. Con Jesús en medio de la tempestad, por ejemplo, fue traer gran bonanza, resucitar muertos, levantar enfermos, guardar a los discípulos día tras día. Y aún cuando estaba siendo crucificado, él tenía una gran expectativa. ¿Por qué? Porque sería resucitado. ¿Y qué pasó? Resucitó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Como con los muchachos, Ananías, Misael y Azarías, miremos lo que pasó. Ahí mismo en Daniel 3:23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué pasó con ellos? Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejero, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones, y estos 4 varones no están atados, están sueltos. Aunque nuestro enemigo quiere atarnos, aunque nuestro enemigo quiere taparnos la boca, aunque nuestro enemigo quiere que no nos movamos en medio del fuego, en medio de la tormenta, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos para adorar al Señor. No es tiempo de quedarnos callados y hablar lo mismo que el enemigo habla. Es tiempo de glorificar al Señor, porque ese cuarto hombre es Jesucristo que estaba allí. Es la teofanía del Señor allí, guardando a sus hijos, guardando a aquellos que querían mostrar un gran Dios. Ese es el mismo Dios que los guardó y los libró de ese horno ardiendo. Es el mismo Señor que nos guarda y nos libra a nosotros de las circunstancias más difíciles que tú puedas estar viviendo, sin importar cuál sea. El Señor, ese cuarto hombre que es nuestro Señor Jesús, está aquí para librarnos, está aquí para traernos victoria, está aquí para traer resultados gloriosos por la gran expectativa que hemos tenido, una expectativa que está fundada no en ilusiones o en fantasías, sino en la verdad de su palabra. Al entrar en el horno de fuego, Jesús mismo estuvo con ellos, los libertó y permitió que andaran y glorificaran su nombre. No dejó que ni uno de sus cabellos ni sus ropas se quemaran. Soltó los lazos que les ataban, les trajo libertad. Esto es algo glorioso. No sé cuál circunstancia estés viviendo, pero yo te digo, ten expectativa. Porque tenemos un gran Dios que da grandes respuestas. Al no fijarse en el mundo y en lo que éste exige, y al mantener una expectativa grande en Dios, trajo una gran respuesta que produjo que aquellos que no lo conocían, le conocieran y adoraran. Recuerdan que al principio Nabucodonosor les dijo, quién sabe si su Dios los pueda librar. Ellos dijeron, nuestro Dios nos librará. Y al final Nabucodonosor los llama, oigan, ustedes están bien. El Dios Altísimo, ahí ya reconoció al Señor, el Dios Altísimo que ustedes sirven, los ha podido librar. Y ellos, sí, Señor. Y salieron del horno de fuego vivitos y sin ser chamuscados ni quemados por ningún lado. Y después de eso, el rey Nabucodonosor adoró al Señor. Grandes respuestas traen que las demás personas glorifiquen al Señor. Gracias a ti. No pierdas como hijo de Dios la expectativa. Ese es su deseo. Él desea mostrar su amor en ti y por medio de ti.
Él trabaja de la mano de nuestra fe. Él pone hoy esta palabra para darte esperanza de un mejor porvenir. Un porvenir en el cual nuestro deseo sea como el de Él, como el de los muchachos, de no contaminarnos, de mantenernos firmes en Él, y el de Jesús, de agradar al Señor por encima de todo. Cuando entendemos que no tenemos un propósito pasajero, sino uno eterno, estaremos realmente expectantes por todo lo que Dios puede hacer a nuestro alrededor. A veces olvidamos quién es el que habita en nosotros, quién es el que está de nuestro lado. Cuando entendemos que fuimos diseñados para cumplir sus propósitos y nos centramos en eso realmente, Dios hará proezas en nosotros y por medio de nosotros. Esta palabra procura renovar nuestra manera de pensar acerca de Dios y para que definitivamente cambie nuestra manera de vivir y podamos creer que Dios hará grandes cosas. Pero mantén una gran expectativa. Mantengamos una gran expectativa. Sé que hoy puedo decir con libertad y con tranquilidad, Dios obra a favor de sus hijos. Dios cuida a los que son suyos. Dios escucha la oración de los justos. Y no somos justos por nuestras acciones, sino gracias a la obra de la cruz. Él está aquí para decirnos, ánimo. Levántate, no es hora de menguar, es hora de permanecer en fe y tener gran expectativa para que puedas mostrar un gran Dios por la grandiosa respuesta que va a traer a la situación que puedes estar viviendo. Padre bueno, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tú siempre procuras, Señor amado, mantenernos en fe, Señor. Tú mismo, Jesús, oraste por Pedro para que su fe no faltara en medio del zarandeo en el que estaba siendo expuesto. Gracias, Dios, porque tu palabra alimenta nuestra fe. Nos muestra, Señor, cómo aún en medio del fuego, Señor, no nos quemaremos, Señor. Porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tú guardas a los que son tuyos, Señor amado. Gracias porque podemos tener una gran expectativa, porque tenemos un gran Dios que trae grandes respuestas, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Ayúdanos a mantener nuestra mirada en ti y no en las circunstancias, Señor. Por más difíciles, duras y dolorosas que parezcan, Señor, que podamos permanecer en ti, Padre. Gracias te doy, Señor, por las personas que usas a nuestro alrededor, Señor, para darnos esa palabra de aliento, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque eso nos ayuda a mantener esta expectativa de lo grandioso que eres, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús, Padre nuestro. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor por esta palabra que edifica primero mi vida, pero estoy seguro que también edifica la tuya. Los esperamos este próximo domingo con más palabra poderosa que el Señor traerá para edificarnos unos a otros. Los bendecimos y los amamos, los extrañamos muchísimo. Bendiciones.